El hombre era un fiel seguidor de Javier. Ahorita se me ha torcido un poquito, pero bueno. Es verdad que tenemos a Gustavo aquí con nosotros, un muchacho bien inquieto, un profesional del municipio. Y de verdad que pues a él y a su familia les aguardo un gran aprecio. A don Darío, pues si nos está viendo a esta hora, un saludo desde acá, desde Armenia. A su señora madre también, Gustavo. Y bueno, que mismo Gustavo haga su presentación de quién es Gustavo Adolfo Mafla para que la gente lo escuche. Bueno, muy buenas tardes para usted, don Javier. Buenas tardes para nuestro amigo César, nuestro amigo que está en el máster, en los micrófonos y que hace que todo esto se haga realidad. Mi nombre es Gustavo Adolfo Mafla Rengifo, soy abogado, tengo 32 años, soy estudiante de Economía de la Universidad del Quindío. Yo terminé mi proceso académico en la Gran Colombia y sentí en el ejercicio del Consejo Municipal que me hacía falta profundizar mucho más en las finanzas territoriales, encontrando en economía un muy buen sector académico para poder mejorar mucho las competencias en lo que tiene que ver con la administración pública. Tuve la oportunidad de ser concejal, fui concejal del municipio de La Tebaida del año 2012-2015, fui un concejal de oposición pero con mucha proposición. Sacamos adelante el tiquete estudiantil que actualmente está funcionando y ha funcionado por todas las administraciones que aspiramos que el alcalde que llegue adopte este programa. Gracias al tiquete estudiantil que, por cierto, la administración de Javier Cardona nos dio la posibilidad de crearlo junto con los empresarios del transporte. Fue un proceso muy bonito porque mejoramos el sistema de transporte público que en su momento nos proponieron que era Ciudades Amables. Mejoramos ese sistema, logramos llegar al Consejo Municipal, participé con el alcalde actual José Vicente John en el apoyo, se apoyó a José Vicente John en su momento y pues por cosas políticas, como siempre suele pasar, pues decidimos dar un paso al costado de esta actual administración, dejando nuestro granito de arena como profesional del municipio de La Tebaida. Sacamos adelante ciertas reformas en tránsito y transporte donde tuve la posibilidad de ser el jurídico. Y una de ellas fue específicamente reformar el Estatuto de Rentas para volver más competitiva la oficina la oficina de la Secretaría de Tránsito y Transporte, y sacamos adelante el primer proyecto de acuerdo municipal de esta administración que fuera la modificación del Estatuto de Rentas. Al mismo tiempo implementamos el Centro Día Municipal que actualmente está funcionando. Lamentablemente tenemos ese Centro Día Municipal es para el adulto mayor. Para el adulto mayor, sí señor, para el adulto mayor, en donde actualmente se benefician 50 abuelos de manera diaria, no solamente en el tema de la alimentación, sino también en aspectos integrales, que por cierto, pues eso es lo que invoca la norma como tal, frente a ese aspecto. Y pues acá estamos ahorita colocando el nombre a disposición de todos los tebaidenses, iniciando con el tema del pacto histórico. Nosotros creemos en el pacto histórico, yo siempre he sido militante de la izquierda democrática, ahorita estoy en tema de Colombia Humana y UP. Estamos con esos dos partidos políticos y creemos que podemos formalizar el pacto histórico en el municipio de La Tebaida junto con los demás candidatos, obviamente, que también tienen aspiraciones como yo dentro del pacto histórico, y que nos iremos, estamos a la espera de que nos confirmen la consulta. Que queremos es eso, no queremos salir impuestos por Perea, no queremos salir impuestos por Sandra Aristizábal, no queremos salir impuestos por la señora Piedad Correal, ni por el gobernador, ni por ningún gamonal. Queremos salir impuestos por la ciudadanía misma, que sea la ciudadanía quien elija al candidato y no un congresista con intereses políticos muy marcados, no solamente la parte política, sino presupuestal del municipio. Entonces, bueno, Gustavo, una consulta para La Tebaida, ¿ustedes ya han estimado cuánto puede valer? ¿Qué, una consulta? Sí. Bueno, las consultas van a ser a nivel nacional. Sí, todos van a ser a nivel nacional. Hay oportunidad de hacerlos a nivel nacional. Sí, claro que sí. El partido que quiera la hace, pero los costos son los costos son los costos, y para eso hay rubros específicos. El Estado tiene a disposición los rubros específicos. Obviamente una consulta interna cuesta, obviamente. Precisamente lo que queremos y lo que la norma nos invita es que lo hagamos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para que tengamos garantías. Y obvio, la democracia, todo lo que es mecanismo de participación ciudadana cuesta, y eso es legítimo y es un gasto que el Estado tiene que hacer en su momento. Bueno, César, le hago una pregunta a Gustavo. Es que cuando hablamos de consultas, eso es muy valedero, como dice Gustavo, está consagrado en la Constitución, en la ley, está reglamentado, y los diferentes partidos que hay en Colombia pues lo hacen, ¿cierto? Está permitido dentro de sus estatutos. A mí siempre me ha preocupado, César y Gustavo, es el tema de las consultas, porque termina participando un poco gente
que no uno pertenece al partido. y que no del partido, y que finalmente, por decir algo, que Gustavo sea el mejor de la lista de los candidatos, y termina entonces interviniendo para que no sea Gustavo y no que terminan enemigos tratando de meterle la mano a eso. Por eso yo decía, bueno, qué bueno que ustedes se ponen a hacer una mesa de concertación, que yo le he comentado a usted, una mesa de concertación, una mesa donde haya un diálogo, que cada uno se despoje de los intereses personales y finalmente logre un consenso, que además estuvimos hablando en su casa de eso, de los consensos. Es bueno porque pues uno dice, bueno, se evita un desgaste. Sí, nosotros hicimos el primer acercamiento para un consenso, hicimos una reunión exploratoria el lunes hace 8 o 15 días con las demás fuerzas que hay en el municipio de La Tebaida. Recordemos que ahí está Maíz tiene 2 concejales, ayer estuvo Gustavo Castro, un concejal muy inquieto del municipio de La Tebaida, a quien debo reconocer una muy buena actuación desde el punto de vista del control político. Falta un poco más de academia, falta un poco más de aspectos junto con el ciudadano, pero pues ha luchado y eso sí hay que reconocerlo. Podemos contar que estuvo Elías también. Elías también estuvo en esa reunión, estuvo también el doctor Astorquiza, quien representa a la ADA, estuvo también el concejal del Polo Democrático, el señor Villada, y estuvo mi persona junto con 2 consejeros municipales, Edwin Ortiz, que es consejero municipal, y con el consejero municipal Lenin, como tal. A Lenin, que Lenin estuvo acá. Entonces, nosotros creemos en generar un pacto por lo fundamental. Hay unos puntos específicos que todos los territorios tienen sus necesidades. Nosotros somos muy conscientes de que el municipio tiene unas necesidades específicas y es a la base de esas necesidades específicas que queremos sacarlo adelante. El maíz le preocupa mucho y eso lo hablará ellos en su momento, y es la conformación de las listas, ¿sí? Nosotros queremos que se haga la consulta. Queremos además porque es un mecanismo legítimo del Estado y el Estado, como bien lo decía usted, tiene unos recursos para ello, y obviamente pues la democracia tiene que valer, porque no queremos salir impuestos, no queremos que tener personas detrás que a nosotros nos den un aval y que por el solo hecho de darnos un aval o un partido político entonces tengamos ya que obedecerle a él y no obedecerle a un pacto y a las líneas específicas que queremos hacer en La Tebaida. Bueno, vamos a entrar un poquito ya como en materia de lo que tiene que ver con el municipio, o tiene algo que más agregar frente al tema a la reunión del Paito, a qué le están apuntando. Ya nos explicó que es en un proceso de concertación. Vemos que ya pues el presidente tiene un plan de desarrollo que ha presentado a consideración del Congreso. Entonces nosotros hemos invitado, yo siempre he sido una persona que ha llamado la atención, decirle a la gente, bueno, porque hemos escuchado muchos candidatos que han pasado por acá y la gente hable y a prometer una cantidad de cosas que ni siquiera creo que van a estar dentro del plan de desarrollo, algunas metas del gobierno. Entonces a eso le tiene que apuntar la región. Sí, claro, y por eso nosotros le estamos identificando, apoyamos el gobierno de Gustavo Petro, nos llegamos ahorita, estuvimos con Gustavo Petro, creo que mi primer voto cuando fui joven, o tenía 18 años, fue por Gustavo Petro al Senado de la República en su momento. Siempre lo hemos acompañado y lo vamos a respaldar siempre y cuando no se salga de la legalidad, porque pues yo por lo personal no soy un militante que se deja hallar por las emociones políticas, sino que pues tengo mi propio criterio, así como lo tienen muchos. Así que hemos cogido el programa de gobierno, ahorita plan de desarrollo de Gustavo Petro, hemos hecho la trazabilidad de las necesidades locales y hemos encontrado unos puntos por lo fundamental que nosotros creemos importante incluirlos en nuestro programa de gobierno. Pero también tiene de crítica, ¿no? Claro que sí, yo por ejemplo tengo una crítica, yo por ejemplo tengo una crítica específica en varias reformas. Por ejemplo, me parece que la reforma política, en vez de abrir espacios de concertación democrática en los territorios, nos lo está cerrando. Nos lo está cerrando. ¿Por qué? Porque la generación de listas cerradas, paritarias y cremallera, eso genera que ya se llenen a bolígrafo y no se llenen y ya no se escojan. Yo soy defensor del tema de la lista abierta. Yo llegué al Consejo Municipal por la lista abierta. Si no hubiera sido por una lista abierta, la voz de los jóvenes en el municipio no se hubiera sido escuchar en ese cuatrenio, porque habíamos muy poquitos candidatos jóvenes en el año 2010-2011 y logramos sacar un voto de opinión importante, de tal manera que las listas cerradas limitan mucho. Dentro de lo que hablábamos en la concertación de los partidos del Pacto Histórico, encontramos de que la formulación de la lista va a ser complicada, porque el Maíz tiene 2 concejales activos, el Polo Democrático tiene un concejal. Entonces si es lista cerrada, desde el punto de vista electoral hay una proyección de sacar 2, 3 concejales. ¿Pero usted cree que esa reforma pasa para aplicarse ahora?
Claro que sí, de hecho la reforma, lo que más me preocupa a mí de la reforma política es la posibilidad del transfugismo. A mí me preocupa muchísimo ese artículo en donde le da la posibilidad a los congresistas de pasarse de partidos. Nos preocupa muchísimo porque ya se generan nuevos cacicazgos, ya tendrían el bolígrafo para llenar sus listas, de tal manera que, como digo, yo en lo personal soy militante de un partido de izquierda, el partido del presidente Gustavo Petro, pero lo que ha generado Gustavo Petro específicamente en nosotros es eso, es la capacidad crítica que fue lo que no logró Vicente en su administración. Nosotros quisimos muchas veces, desde el punto de vista constructivo, llegarle con ideas y propuestas. Una de ellas fue que caducara de manera rápida el contrato de Paseo del Edén, porque pues como todos sabemos el Paseo del Edén quedó en veremos, todavía está en veremos, y él lo que hizo fue dar una prórroga a estos congresistas que a la final le dejaron la obra tirada. Entonces, cuando no se dejan ayudar es muy complicado, y también cuando hay intervención de familiares, que eso es un tema muy difícil en la administración de la Tebaida. Es de las hijas, ¿no? De las hijas, sí. Me causa curiosidad que usted ha dicho por ahí 3 veces aquí acuerdo sobre lo fundamental. Es muy alvarista. Sí, claro, Álvaro Gómez Hurtado la tenía clara. Nosotros como sociedad tenemos elementos importantes para lo fundamental, no solamente en lo nacional, sino en los territorios. Es un concepto muy importante, que un legado que nos deja Álvaro Gómez Hurtado. Porque además lo utilizó también mucho Gustavo Petro, exacto, también, y nosotros queremos fundar. ¿Por qué? Porque decidimos intervenir, y es que nos preocupa porque ahorita la dinámica política en el territorio son campeonatos de fútbol. Entonces los precandidatos se han dedicado a hacer campeonatos de fútbol en compañía con unos líderes deportivos que su liderazgo no implica en una integralidad para el muchacho que está haciendo el deporte, sino en unas camisetas, en un balón y en unos guachos. Lo que a nosotros nos preocupa específicamente es cómo vamos a utilizar y a sostener los escenarios deportivos, cómo los vamos a fortalecer desde el gobierno municipal, y por eso decidimos intervenir en propuestas para lo fundamental, con algo serio, con algo específico, algo realizable. Una de ellas es terminar Paseo del Edén, una de ellas es terminar el tema del corredor gastronómico, otra de ellas es mejorar y fortalecer el Museo de la Quindianidad, que se lo está comiendo la humedad. Entonces, si nosotros no hablamos de propuestas para lo fundamental, una campaña en la alcaldía se convierte en eso, en hacer campeonatos de fútbol, en válidas de ciclismo, que son actividades importantes y loables, cada cual hace su campaña como quiera, pero que a la postre no mejora las condiciones de vida del territorio, sino que antes lo atrasa más. O sea que faltan más propuestas. Falta más propuestas, y por eso el pacto histórico, y por eso Gustavo Mafla y su equipo de trabajo quiere salir es con propuestas. Nosotros no queremos llegar a un barrio y tomarnos una foto con una persona necesitada como lo hacen otros, simplemente por ayudarle por algún favor, ni tampoco queremos llegar a un barrio a hacer un campeonato de banquitas de fútbol, y que cuando se acabe el campeonato de banquitas de fútbol la política se quedó ahí. Nosotros creemos que aquí hay que hablar del tema de las empresas públicas de la Tebaida, es muy importante. Lo hemos hablado con Javier Cardona, que en su mandato pues privatizó las empresas. Nosotros creemos que ahorita la connotación es que el Estado, el municipio pueda manejar las empresas públicas de la Tebaida, más que todo lo que tiene que ver con el acueducto, el alcantarillado. También tenemos un espejo muy importante que lo fue Finlandia, que Finlandia Quindío hizo eso. Yo le hago una interpretación porque usted... Pues ya empezó a hablar del aseo, porque es que lo hablamos, exacto, no, sino que siempre lo hablamos y ya sabemos el argumento. No, ya lo conocemos, sino que yo le decía a Gustavo que hubo unos parámetros de ley, ¿sí?, que casi obligan a los mandatarios a hacer este tipo de actuaciones, y finalmente termina eso a través de grupos empresarios a nivel nacional, ¿sí? E internacional. Recordemos que ahorita Urbacer, los propietarios de Urbacer son españoles, y si usted hace el cálculo desde el punto de vista económico, lo que usted tiene ahí es una fuga de capital. Eso se llama desde el punto de vista económico. Cuando los ciudadanos de la Taira pagan el servicio de aseo, ese dinero se va a accionistas a un continente que no es de nosotros, que es Europa. Entonces llega a España, y los rendimientos financieros de los tebaidenses paradójicamente se van para Europa, se van para España. ¿Qué creemos nosotros? Que ahorita hay una percepción frente al tema de lo público y queremos rescatar el tema de las empresas. Pero yo le termino porque nosotros decíamos, bueno, estamos hablando, si la gente no conoce bien, es decir, la persona va y estudia qué es el contenido de la ley 142, que es la ley de servicios públicos, va a encontrar ahí que hay unas limitantes para los mandatarios. En su momento hubo una época de transición, un periodo de transición donde los alcaldes no aprovecharon, y finalmente la ley estableció, bueno, hay que hacer una licitación, una oferta pública. Entonces yo lo he dicho también en varias reuniones, compartimos con usted en su casa, bueno, ahorita
del presidente está abriendo la posibilidad de que se reverse eso, porque eso es un favor que le hacen a las multinacionales. Entonces, volver a reversar en qué, que el presidente diga, bueno, este artículo de la ley 142, dejémoslo a un lado. No, les dice que se tiene que ir a través de una oferta pública, una licitación, que incluso eso ha generado algunas políticas que yo he escuchado la propuesta de Petro y dicen que no, que eso no va contra la libre oferta. Bueno, eso habrá que buscar la libre competencia. Libre competencia, pero habrá que buscar en la figura para decir, bueno, vamos a hacer otro periodo de transición en el cual al revés, antes era para buscar la multinacional, hagámoslo al revés, un periodo de transición para que los alcaldes hagan y le apuesten a crear las empresas públicas. No, y de hecho actualmente dentro del plan de desarrollo actual, con el alcalde actual José Vicente John, está la propuesta de crear las empresas públicas. En el gobierno de Patricia Buitrago también quedó el tema de las propuestas públicas. Lo que ha faltado es voluntad política. Porque es que es risible, porque ellos en campaña hablan mal de PQ. Se dirigen a PQ como unos politiqueros. Pero cuando son elegidos, el contrato para abrir la cuadra y mejorar, digamos, el acueducto de alcantarilla es para PQ. Los empréstitos son para PQ. EPQ está manejada por politiquería. EPQ se convirtió en la puerta de entrada y salida de funcionarios de la gobernación del Quindío y exalcaldes como el señor Perea. EPQ ha sido manejada por politiqueros y por grupos complicados como el señor Toto. Para nadie es un secreto que Toto y Sandra Paola manejan o manejan EPQ, y nosotros le hemos estado hecho seguimiento a EPQ desde que era Saquín. Recordemos que antiguamente era Saquín, después de EPQ, y actualmente EPQ pues tiene sus intereses políticos, tiene un representante a la Cámara por Cambio Radical que estuvo en EPQ y que tiene conexiones con EPQ, y ahorita nos quieren imponer un candidato en la Tebaida, el señor Carlos Fabio Montoya Buitrago, que quiere ser candidato del señor Perea por Cambio Radical, y quien fue candidato de Patricia Buitrago. Entonces uno, al ver este tipo de personajes que se prestan para entregarle al municipio los intereses locales del municipio a punta de banquitas de fútbol y de campeonatos de fútbol y de válidas de ciclismo, sin hablar del tema de lo fundamental. Entonces ahí es donde nace nuestra candidatura, que es la necesidad de hablar de lo fundamental. ¿Tiene el municipio de la Tebaida algún recaudo de rendimientos de EPQ como socio de EPQ? No, para nada. Por eso lo que nosotros queremos es eso, queremos que primero que la fuga de capital en aseo pues ya se cierre en el municipio. Obviamente esto obedecería a estudios técnicos. Las empresas públicas del municipio de Ataida se crearían bajo un estudio antes de prefactibilidad que nos va a permitir medir el número de usuarios, la posibilidad del mercado, la posibilidad de apertura a al mismo tiempo si es rentable el sostenimiento de las empresas públicas del municipio y se genera obviamente beneficio al municipio. Eso es lo que vamos a hacer, pero lo primordial es el estudio de prefactibilidad. Pero bueno, vamos a continuar aquí hablando, pero ahorita cambiamos del tema, pero bueno, cuando estamos hablando de empresas públicas de EPQ, desde que era Quindío, luego pasó Saquín y luego ahorita EPQ, tenemos claro que es una empresa donde el municipio es socio, donde el municipio pues debe de estar velando para que todo esté funcionando bien. Pues en su momento pues no podemos negar aquí que Gustavo Adolfo Mafla acompañó a Vicente Ayun en su propuesta, sí, claro, llegar a la alcaldía, y donde de hecho se
discurso pues, 20 juliero de que iba a cambiar los servicios públicos y pagan 4 años y no. Pues, supongo que en algún momento habrá tenido acercamientos con las personas que usted dice que manejan la empresa. Pero bueno, ya pasó Vicente, vamos ya casi a cumplir su periodo constitucional. Entonces yo le decía a Gustavo aquí una pregunta, bueno, entonces ¿qué pasó en esos 3 años frente al control político que hace el Consejo y los líderes representativos que estén diciendo, no estamos en contra de las empresas públicas del Quindío? ¿A dónde está el control político? Porque no ha habido, como yo siempre he dicho, bueno, yo le decía a César en esos días, hay que hacer un foro donde nosotros permitan cuál es la ruta, que es lo que más me preocupa cada que hablan de empresas públicas, cuál es la ruta a seguir para nosotros finalmente lograr eso, porque con César hemos hablado varias veces de ese proyecto de las empresas públicas municipales e incluso hemos estado en Finlandia indagando sobre ese proceso. Están haciendo allá. Incluso logramos de pronto a algunos concejales darle algunas orientaciones de cómo lo pueden hacer. Pero entonces a mí me preocupa porque yo decía, bueno, pero es que hablan de empresas, ya pasó 3 años, otros 3 años, o hablan de aseo y pasó don Ancisa, pasó Patricia, pasó don Vicente y seguimos el mismo sistema, entonces no lo cambiaron, y EPQ sigue el mismo sistema. Y yo, bueno, entonces, o sea, eso tiene que obedecer que a un foro, a un... Nosotros iniciamos y la promesa de lo fundamental está basada en el estudio de prefactibilidad, porque no podemos ser tan irresponsables de decir a la gente, nosotros nos vamos a lanzar y si llegamos, ahí están las empresas. No, de eso no se trata, ni de hacer populismo, sino de mencionar de que vamos a utilizar la figura de la prefactibilidad y un estudio de prefactibilidad serio, con unas variables determinantes. Las variables tienen que ver con el consumo, con el tonelaje de basura, si se va a hacer en tema de aseo, y también con el tema del consumo promedio de los usuarios tebaidenses en lo que tiene que ver con agua. Bueno, esperemos que ya hablamos de servicios públicos, esperemos a ver qué pasa con lo del aseo. Ojalá el presidente le abra la puerta a este proyecto de que le den que la oportunidad a los municipios otra vez de que decir, bueno, vamos a mirar cómo funciona la empresa de aseo, y que cada municipio diga, bueno, le vamos a apuntar a eso, y que además le permita que no vayan a haber trabas para que los municipios que quieren apropiarse o quieren hacerse cargo de los servicios públicos, en el caso de acueducto de Cantallao e incluso al alumbrado público, que se puede hacer a través de una empresa pública. César dice que hay que enviar unos saluditos, ¿o qué? Sí, no, pero recuerden que también hablaron en algún momento de los mataderos municipales, que eso pues para todos los municipios, ¿no? Ese sí que hay que hacer. Es un embeleco, es un embeleco. Refactibilidad, porque es que municipios tan pequeños como Buenavista, Córdoba, tener un montaje para un matadero municipal. Sí, no, frente al tema, si me permiten, los mataderos municipales, cuando yo fui concejal, yo fui defensor del tema del matadero municipal cuando lo cerró el INVIMA. Recordemos que el INVIMA cierra el matadero municipal, todos los mataderos municipal, y no encontramos voluntad del alcalde Ancísar Quintero en su momento de poder revivir el matadero municipal, a pesar de que la asamblea departamental le había quitado el impuesto del degüello menor, lo había quitado a los municipios, y eso lo que hizo fue desfinanciar obviamente los mataderos municipales. Pero es que lo que yo decía, César, es que hacemos una pregunta y ya nos tenemos que obligadamente pasarnos a otro campo. Nosotros hicimos aquí como una tarea aquí de César, aquí charladito, hablando de los mataderos municipales, porque lo que usted dice, o sea, cuando hay estudios serios, uno tiene que decirle, vamos a apuntar a eso. Pero le decíamos a César que un estudio, cuando estuvimos hablando de los mataderos, que en el caso como Tealla no había muchas condiciones para eso. Recordemos que Tealla ni siquiera tiene una planta de tratamiento de aguas residuales que funcione al 100%, que el matadero está dentro de la zona urbana del municipio, donde el matadero ha sido un foco de contaminación
contaminación pues en los años que existió. Entonces nosotros decíamos, bueno, el costo-beneficio, cuántas veces se están sacrificando en la Tebaida, y si se sacrifica y si se amerita tener un matadero municipal, porque no es tenerlo por tenerlo y decir, no, es que tenemos que prestarle servicio a la gente, porque finalmente había unas personas que vengan a un salario de ahí, sí, con mucha necesidad y con mucho derecho, pero finalmente el Estado a veces no se puede echar unas cargas tan grandes, porque municipios como la Tebaida no tienen los recursos para funcionar, pero muchas veces la gente reclama servicios, o sea, que se le den servicios, pero no hay recursos con que atender eso. Entonces sí, hay que jugar con las dos cosas, costo-beneficio, y sí, mirar cómo funciona algo que sea el Estado, que sea sostenible, que no se convierta en el tiempo, porque muchas veces uno monta un programa, pero con el tiempo se vuelve inviable financieramente, entonces no hacemos nada. No, y hay que entender algo también, es que municipios de categoría sexta, sí, actualmente bien nos decía usted, don Javier, se viene también una actualización catastral, y por eso muchos habitantes de la Tebaida no han podido pagar ahorita el recibo del predial, porque hay una actualización catastral actual que modificó unas tablas, va a subir un poco. Yo en lo personal estuve en el Consejo Municipal tratando de disminuir un poco esa carga económica que va a tener el tebaidense ahorita, de tal manera de que hay que entender de que esperemos a ver cómo se comporta ahorita el recaudo. Ya perdimos 2 meses de recaudo, porque generalmente pues inicia el recaudo en el mes de enero. Vamos a entrar en abril en un tema de recaudo, y muy seguramente va a haber un traumatismo desde el punto de vista del pago, porque va a aumentar un porcentaje muy alto. Entonces lo que puede hacer ahí es que hay un riesgo administrativo, en el sentido de que el municipio puede llenarse de deudores o de acuerdos de pago, y eso va a hacer que el recurso destinado para el próximo año, que se recoge este año fiscal, pues sea mucho menor. Entonces, no hay capacidad de pago en la Tebaida. Exacto, no hay capacidad de pago, entonces nos preocupa eso, nos preocupa que la administración pública se convierta en eso, en acuerdos de pago y en temas incumplidos. Bueno, David Reyes Bretón, Luis Elías Trujillo, Luis Aníbal Estrada, Viviana Sánchez, Luz Elena Ramírez, Andrés Guevara, son amigos que... Juan José Castañeda, también un saludo a nuestro amigo Henry Cardona allá en Cali, que también a esta hora está ahí conectado, Iván Arbey, a Blanca, Oscar y Chacho allá en Quimbaya, ahí que están a esta hora en sintonía de Clic Comunicaciones. Sí, señor. Bueno. Pasamos otra pregunta, sí. Sí, claro. Bueno, Gustavo, vamos a algo que ha sido como noticia de última hora en el departamento del Quindío. Hablamos concretamente de Circasia, nos trasladamos a la Tebaida. Hace muchos años, después del terremoto, nos hablaron que uno de los problemas que tenía el municipio fue que hubo una vitrina inmobiliaria, y esa figura de la vitrina inmobiliaria permitió que llegara mucha gente a la Tebaida, y muchas personas que vivíamos en el municipio nos quejamos porque nos construyeron unas urbanizaciones y no estábamos preparados. Pues ya hoy se convirtió en parte de la familia Tebaida, los de la nueva Tebaida. El Cantadito pues hizo una construcción en forma, digamos, desordenada. Cuando hablamos de norma, hemos visto ahorita con un proyecto que se llama Caminos del Edén, ¿es que llama? Puertas del Edén. Puertas del Edén, en el sector de la finca que anteriormente se llamaba el Palenque. Entonces hemos visto que allá, eso le dijimos esta semana, donde hemos dicho, bueno, salió un fallo del tribunal del departamento, el Tribunal Administrativo del Departamento del Quindío, donde declaró la nulidad del decreto mediante el cual se le dio viabilidad a ese proyecto. Pero yo decía aquí, bueno, a mí me han contado, porque no he visto, que allá viven, por ejemplo, precandidatos a la alcaldía, viven familiares del alcalde, viven personas que los escuchan hablando del medio ambiente, pero dice que esta licencia o este permiso que le otorgó a esta constructora está violando la parte ambiental en lo que hace relación, por ejemplo, hasta el nacimiento de la quebrada La Tulia. Al retiro de eso. Entonces es un retiro en el nacimiento de 100 metros a la redonda. Entonces dice, bueno, como un elefante tan grande, no ha habido tampoco el control político, y finalmente hasta uno de políticos va a ir algo que, entre comillas, puede ser ilegal, ¿no? Sí, no, hay que mencionar algo, es que Márquez y Fajardo se ha apropiado del municipio de la Tebaida en concordancia con las administraciones municipales. Hemos encontrado Márquez y Fajardo una constructora que ha hecho casas para personas ricas, digo personas ricas porque nadie que tenga, por ejemplo, en la Tebaida nadie tiene 300 millones de pesos para una casa finca, ¿sí? Y han utilizado el territorio y los recursos, porque generalmente las construcciones, bien lo mencionaba Javier Cardona, era que las construcciones
que los recursos pues se destinen, lo que tiene que ver recursos, hablo específicamente del saneamiento básico, del agua, del alumbrado público y demás, se destinen a personas que no son del municipio, que no van a aportar nada desde el punto de vista económico del municipio, porque la gente lo que va a llegar es comprar casas, fincas para llegar a dormir y descansar, que están en todo su derecho, eso está bien, pero hemos encontrado en Márquez y Fajardo y la administración municipal una amistad muy compleja, tanta la amistad que el alcalde actual vive allá en Puertas del Edén, en Puertas del Edén, lo que acaba de mencionar usted, que le acaban del Tribunal Administrativo del Quindío, le acaba de quitar, revocar la licencia frente a ese tema. Vive también el candidato de Toto y de Cambio Radical allá, el señor Buitrago, Carlos Buitrago, entonces, Carlos Montoya Buitrago. Entonces es complicado eso. Nosotros lo que queremos hacer es control político. De planeación también para completar la faena. No falta y no que esté Fandiño. Pero no, específicamente sin mencionar, ahorita se está haciendo actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Encontramos de que hay más intereses para los constructores que para la ciudadanía y que sea un espacio para decirle a la gente. No, si la gente no me vaya a probar, es que le estoy preguntando qué pasó con el control político. Los concejales, los líderes, los gremios, la gente que piensa en ciudad, en el municipio, vieron lo que pasa es que el proyecto ya va casi terminado y pasó de agache porque nadie pasó de agache, como le digo, pasó de agache. Lo más triste es que hay gente que está viviendo allá en ese tema y no hacen absolutamente nada. No, nosotros seguimos haciendo control político porque si nosotros no nos metemos, y por eso hablo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Los controles políticos deben ser previos. Claro, y eso está bien. Un tipo de construcción como esa que no es una insignificancia como tal para decir uno, bueno, tampoco. No, porque es que Gustavo tiene razón, es que en estos días me llamó una persona, es que usted está hablando de Puertos del Edén, y yo estaba hablando desde el punto de vista responsable con el medio ambiente, porque en su momento, pues yo he trabajado mucho el tema de vivienda de interés social, he sido fue el único alcalde gestor de varios proyectos de vivienda. Entonces a mí siempre yo me preocupaba por mirar lo de la corporación, de la parte ambiental, incluso mirar la parte urbanística, que un proyecto tenga vías, bueno, en fin. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sucede, por ejemplo, en un municipio como Matalla? Porque además usted le decía, hay mucha gente que llega y por negocio compran 3 o 4 casas de esas, se van a vivir por allá a Bogotá, empiezan a recibir una renta y no le importaba el tema ambiental, no le importaba. Cuando trata hasta la misma gente de la ciudad, del municipio, uno dice, bueno, vaya y venga, esperemos a ver. Pero muchas veces se convierte en un negocio para unas pocas personas y vuelve, le digo, y le dejan la carga al municipio. Exacto, no, hay que manifestar eso. O sea, Márquez y Fajardo ha tenido la intención de generar unidades familiares, pero para gente rica. Con Márquez y Fajardo no vamos a encontrar una unidad familiar para personas que puedan pagarla, exacto, VIP, vivienda de interés prioritario. De tal manera que ese es uno de los aspectos que hace parte para lo fundamental. Nosotros creemos de que la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que por cierto invito a la gente a que participe, porque usted habla de control y es muy importante el tema del control político, pero lamentablemente siempre somos los mismos bullosos del municipio de Tebaida los que salimos, que porque el transporte está muy caro, que por el tema de los servicios públicos, que Márquez y Fajardo está acabando con las tierras, que la alcaldía hizo, que la alcaldía no hizo. De tal manera que lo que nosotros queremos hacer es destinar este tipo de liderazgos para que salgan nuevos liderazgos y puedan ayudarnos también a manejar este tema del control político en la Tebaida. Pero Gustavo, mire, vea, supongamos que no se hizo un control previo, que no hubo el control político, que pasó de agache pues la parte ambiental, la constructora, pues lógicamente que hay una responsabilidad grande por la Oficina de Planeación, que es la que expide la licencia de urbanismo y construcción, pero mínimamente hay que decirle a la gente inicialmente en la licencia de urbanismo donde se contempla pues las manzanas, las vías, los andenes, las áreas. Pero nosotros tumbamos varios proyectos. Recordemos de que esta administración nos iba a meter un volteo de tierras. El volteo de tierras con el señor Alexander Fandiño de Planeación Municipal, que por cierto hay que decir, no confiamos, yo en lo personal no confío en un funcionario de esos, porque nos quería hacer un volteo de tierras a favor de este tipo de empresarios. Pero es que este señor no es de Tebaida. No es de Tebaida, y allá está. Es que por eso, si una persona no es de Tebaida, pues no le duele el municipio. No le duele, ellos vienen a hacer mañana sencillamente un funcionario como esto deja que la gente pueda hacer
y deshacer. Ajá. Y finalmente termina su periodo y se va. Y sale y se va. Dicen que vive en España. Pues me han contado que él es de padre que tiene hasta ciudadanía española. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le importa a una persona que el municipio quede con problemas? Pero bueno, Gustavo, como estamos hablando de un control previo, pero también hay unos controles, César, posteriores. ¿Qué es? Bueno, ahorita viene un paso que se declaró pues la nulidad, ¿sí? Se revocó ese permiso, ese decreto en el cual se otorgó la licencia de urbanismo. Entonces yo tengo que leer, porque le voy a ser sincero, no desde ese día que vino aquí un invitado, no me he tomado la modestia de buscar por cuestión de tiempo, pero le decía yo a César en una charla que estuvimos aquí, hombre, yo siempre aprendí que cuando se expide una licencia de urbanismo, normalmente cuando la persona ha violado la norma, dice que no se cumplió con todos los requisitos, en el caso del plan de ordenamiento, el caso de la parte ambiental del municipio. Yo recuerdo que una vez le decía que una licencia de urbanismo se puede revocar, pero además se puede solicitar ante alguna instancia legal que se haga la respectiva sanción. ¿Qué es? Bueno, o demuele, o se le cobra una multa, o reubicación, compensación. Pero la compensación puede ser económica o con terreno. Hay gente que dice, compre 50 o 500 metros cuadrados y se lo entrega a la urbanización, como una especie de compensación en tierra. Pero yo lo que le estoy diciendo es que aquí se debería hacer un control y no esperar que haya una compensación en terrenos o en tierra ni económica, sino que se respete la parte ambiental, y sería como una sanción ejemplar. Es decir, qué pena, haga el retiro a los 100 metros la redonda, demuela y restituya. Sí, pero sinceramente lo digo desde el punto de vista de práctica administrativa. No creo que el alcalde actual demuela su lugar de vivienda. No creo que hay muchos intereses en Puertas de Lena. Además me parece un conjunto, con el respeto a las personas que habitan allá, muy sobrevalorado, porque digamos que tiene unos acabados que pues, o sea, está muy costoso vivir allá. Bueno, yo digo de que eso debía ser como para hacer una sanción ejemplar. Sí, pero que ejemplar pasa. Porque bueno, ahí viene un problema, porque hay una sanción ejemplar. Mire lo que implicaría. ¿Quién le dio la licencia a ellos? Municipio. El municipio. Y el municipio tiene que responderle a Fajardo, y después el municipio hace una acción de repetición contra el funcionario, y si el funcionario se fue para España, pues, ¿quién va a responder? No, yo entiendo hasta ahí. Lo que yo digo es que en estos casos, llámese Tebaida, la China, la Conchinchina, deben haber sanciones ejemplares. Sí, porque claro. Esta mañana yo escuché una amiga de nosotros que decía, pero es que nos cobran la multa, tenemos que pagarla, y entonces mire que a veces se convierte, pues que no podemos decir el nombre aquí, no, pero nosotros decimos, esa es la mentalidad de muchos de nosotros, claro. No, es que nos cobren la multa, la pagamos y o la dejamos prescribir, y entonces mañana hay otra persona que viene, y eso es una inducción a la gente que le gusta hacer cosas ilegales. La inducción a decirle, haga lo que como dice, que pecar no si paga, algo así. Peca y reza en pata. Y bueno, entonces ese es lo que uno dice, pero yo diría, bueno, no sé quién será Fajardo, ni lo conozco, y ni me interesa conocerlo. Entonces dice uno, bueno, ¿y la sanción ejemplar cuál es? Y lo mismo pasó en Circa. No, Marqués y Fajardo ha sido una empresa muy premiada, lamentablemente, en lo que tiene que ver con terrenos. Vuelvo, insisto, nos han quitado espacio en donde hemos podido construir unas viviendas de interés social y prioritario, en donde la gente pudiera pagarlo como si fuera su renta, y va a ser una propuesta para lo fundamental. Pero no hay otros sitios más que puedan comprar, o bien ellos o ustedes como gobernantes en su momento, para desarrollar proyectos de... Sí, exacto, lo que pasa es que... ¿Qué tienen que ser eso? Específicamente lo que hay que decir es que desde el punto de vista económico al parecer no genera rendimientos financieros. ¿Por qué? Porque esas unidades familiares tienen que generarse en la parte horizontal, en propiedad horizontal, y el municipio tiene una delimitación urbanística, es que no puede haber de más de 3-4 pisos. Precisamente por eso ese proyecto de Puertas del Edén también
también se cae por su propio peso porque son seis pisos. Bueno, ese es uno de los aspectos. Viene lo de la parte ambiental, viene el espacio aéreo. Pero esa pelea del espacio aéreo nosotros tenemos que darla primero porque el territorio no tiene cómo expandirse hacia los laterales. La única forma en que el municipio pueda crecer desde el punto de vista de unidades familiares, que por cierto hay una crisis en el tema de vivienda en el municipio, es que pueda crecer para arriba, no para los lados. Y esa lucha contra la aeronáutica civil y contra demás hay que darla. Pero mire, vea, ahí en tema de vivienda, ahí le puedo decir un poco, vea. O sea, en construir vivienda en Tebaida hay un espacio muy limitado todavía, que es, pero por ejemplo, en el caso de La Chica y el caso de Palenque, pues se estableció como el plan de ordenamiento que no se podía construir viviendas sino de 3, de estrato 3 y 4, ¿sí? Construcción de vivienda tipo de estrato 1, 2, estamos hablando de la finca de Anapoima, que llama, si no estoy mal, llama la finca La Brasil, que enseguida del barrio Anapoima, esa finca que está ahí. Y hay una finca que se llama San Fernando, que está detrás de la Nueva Tebaida. Pues lógicamente usted le dice a una persona, vamos a construir un barrio detrás de la Nueva Tebaida, la finca San Fernando. Entonces yo, tenés que atravesar yo la Nueva Tebaida, porque estigmatizaron el barrio, hay gente buena. Todas son buenas, todas. Hay gente buena, amigos de Tebaida de toda la vida. Entonces, pues bueno, hay algunos problemas de consumo de sustancias psicoactivas, pero bueno, eso es en todas las ciudades. Sí, en todas las ciudades, pero si hay que mencionar algo es que la pelea para que existan unidades familiares de manera horizontal hay que darla. O sea, sí, claro, sí hay que darla, y por eso entre las propuestas para lo fundamental es eso. No solamente poder desarrollar unidades familiares de vivienda de interés social para que la persona pueda acceder a ellas, sino generar un apalancamiento, que es lo que nosotros hemos diseñado internamente como un fondo para la vivienda social. Nosotros creemos que el municipio de La Tebaida destine de sus recursos propios de libre destinación la posibilidad de tener un apalancamiento, que el ciudadano llegue y diga, bueno, yo quiero tener mi vivienda propia, quiero pagarla como pago el arriendo, pero necesito que el municipio me apalanque. Le voy a dar un consejo pues, para que usted vaya. O sea, el tema, nosotros intentamos hacer un fondo rotatorio de vivienda, que es parecido a lo que era el Instituto de Crédito Territorial, que era la gente, bueno, tenga su casa y vaya pagando como usted dice. En ese caso necesitamos participación, eso lo hablamos con en estos días del gobierno nacional. Exacto. Es que se creó un proyecto de que mi vivienda ya, sí, me parece que llama así el programa del gobierno, pero ¿qué hacen? Entonces la gente que está en casas de compensación le dan prelación, entonces la gente tiene su trabajo, cada compensación, tiene más capacidad de compra, ¿sí? Entonces, pero la gente de al pie, allá hay varios proyectos de vivienda en La Tebaida que no se han podido construir, porque esos subsidios los absorbe las multinacionales, porque son entregadas a través de constructoras que tienen músculo financiero. Entonces ellos construyen, usted le endosa el subsidio y luego ahí les reclama. Y lo que necesitamos es que el gobierno haga llegar los recursos de vivienda a través de las ONG, a través de las organizaciones populares de vivienda, y que la gente vuelva al tema de hacer sus adobes, que sus máquinas, que construyan sus casas ellos mismos. Exacto, eso es lo que queremos desarrollar. Eso es lo que queremos desarrollar, y por eso acompañamos el gobierno de Gustavo Petro, porque tiene específicamente entre sus lineamientos el tema de vivienda de interés social, que es lo que La Tebaida necesita. Además, porque la crisis de vivienda no obedece solamente a que no hay donde construir y demás, o que de pronto los Márquez y Fajardo se adueñan del municipio para crear este tipo de mansiones, sino porque eso implica y tiene unos efectos en el canon de arrendamiento. Paradójicamente, el choque como tal en lo que tiene que ver con este tipo de déficit de vivienda se da en el aumento de los canon de arrendamiento. Bueno, pero hay una ventaja que tiene Tebaida, creo yo, que es tal vez uno de los pocos municipios que, bueno, al cual el desempleo no ha golpeado tan duro. No, claro, tenemos desempleo. Sin embargo, hay, claro, yo no digo que no, pero no tan duro como... Es que decíamos... pero sabes que lo hemos dicho, vea, esa discusión la teníamos... Y entonces, si hay capacidad de pago para vivienda VIP,
sin necesidad de subsidios por las personas que están trabajando. Exacto, no, eso específicamente es lo que debemos hacer, pero espera, algo muy importante es que hay mucho desempleo juvenil. O sea, lamentablemente para mí, yo he observado mucho lo que tiene que ver el desempleo en la Tebaida. Hemos encontrado que hay mucha fuga de cerebro, muchas personas están yendo del municipio por eso, y eso es algo muy lamentable porque somos muy pocos los que nos quedamos en el municipio al tratar de sacar nuestra vida laboral en el municipio, no solamente trabajando en la alcaldía, sino también pues por fuera. Pero sí hay que decir de que el desempleo juvenil en la Tebaida es muy alto, es una tasa muy alta, es algo que nosotros creemos que la Cámara va a sacar unas cifras específicas. Hay profesores míos de la universidad que están estudiando eso, y nosotros queremos diseñar algo para los jóvenes, específicamente el tema del desempleo. No, pero además yo quiero que les cuente una cosa. O sea, de pronto la percepción que tiene la gente del departamento del Quindío es que nosotros tenemos zona franca, el aeropuerto internacional, tenemos zona industrial, puerto seco. Pero resulta que si usted va a hacer un estudio, yo creo que el 40% de los empleos de la Tebaida no son para la gente de Tebaida. Exacto. A pesar de que tenemos un código de rentas donde se hace como un estímulo a los empresarios, entonces el 40% viene de otros municipios, y el 60% que se queda, que le decía César, que el poder adquisitivo de la gente, o sea, una persona, porque uno hace un seguimiento y las empresas ya no son empresas que la gente dice se ganan o deben ganar un salario de 3 o 4 salarios mínimos. El salario de la gente en esa empresa es del mínimo. Es del mínimo. Y vaya, comience usted a sacarle ese mínimo, arrendo, alimentación, estudio de los hijos. O sea, no sí, pero 2 o 3 personas en la casa trabajando con el mínimo. No, pero no le quites la carga al gobierno, César, le va a quitar la carga al gobierno. No es quitarse la carga. No, pero y hay también mejores posibilidades. No, sí, el gobierno, lo que pasa es que César, el gobierno sí, porque es que nosotros hemos proyectos, entonces el gobierno dice, yo le aporto el 60%, entonces aporte usted el 20%, y que la banca le preste el 20%, ahí tenemos el 100% del proyecto. Exacto. O sea, la gente está aportando y luego le... Sí, no, nosotros queremos es eso, o sea, que quede claridad, es que una de las propuestas de lo fundamental es eso, es generar el tema de vivienda de interés prioritario, es participar activamente, desde ya estamos en tema de la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que por cierto, si la gente no participa, los constructores sí participan y ellos sí van a sacar los intereses de ellos, de tal manera que eso es lo que necesitamos revisar. Pero mire que ahorita estamos hablando de ese puerto del Edén, y yo necesito Fajardo ir a construir más. Pero claro, ¿cómo no va a construir más Márquez y Fajardo si le entregaban el municipio? Entonces, pero lo que decíamos también aquí, Gustavo, es lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos. O sea, el departamento del Quindío empezamos a hablar de proyectos de vivienda, empezamos a hablar, sea vertical, horizontal, como se llame, interés social, o estrato 3 o 4, pero nos olvidamos de una cosa bien importante, César, cuando uno no está preparado para proyectos, porque cuando usted hace un proyecto de vivienda, eso le genera un impacto, ¿sí? Tema ambiental, bueno, pero nosotros, yo pienso que la Tebaida toda la vida, hasta ahora hemos tenido como un poco de descanso, hemos tenido problemas con el abastecimiento de agua potable. Entonces, y entonces si nosotros mira el río Quindío, donde tenemos la bocatoma del acueducto por gravedad, pero si aquí no se hace inversión, por ejemplo, en la cuenca del río, pues lógicamente vamos a tener muchos problemas. No, pero es que sí es lógico, por ejemplo, de PQ cada año saca un cuento y dice cuando hay invierno se daña un tubo. Entonces ese es el cuentico de PQ de quitarnos el agua. Pero yo termino. Entonces nosotros decimos, bueno, un municipio que pretende construir, por ejemplo, 1000 viviendas, cuando resulta que ni siquiera la planta de tratamiento de aguas residuales la tenemos terminada. Y estamos hablando, pues, a nosotros pues, que todavía pues, tenemos un poco de vocación y nos gusta hablar de la parte humana. Entonces nosotros tenemos un vertimiento de aguas residuales a un río que más adelante va a perjudicar a la gente que está más abajo. Entonces nosotros debíamos de preocupar, bueno, vamos a terminar la planta de tratamiento para poder recibir todas las aguas residuales, y estamos pensando en un proyecto sostenible. Lo que le enseñan hoy en día uno a través de los diplomados y todos los cursos que uno hace es desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo logramos hacer proyectos de vivienda? Pero yo decía, bueno, a los gobernantes, ¿por qué no? Yo a empezar en el tema de la vivienda es buscar... Por eso, pero recordemos que vivienda tiene mucho aspecto transversal, y por eso usted lo ha mencionado muy bien. Entonces, frente a esos aspectos transversales, uno de ellos es el tema de lo que usted bien acaba de mencionar de la bocatoma, es que queremos empezar a trabajar. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, está bien que los proyectos de vivienda, esos son desarrollo para el municipio, en su momento están generando empleo para mucha gente, para los maestros, los ayudantes, en fin,
pero viene la segunda etapa, que es, bueno, ¿qué vamos a hacer con las aguas residuales? Exacto. ¿Cómo mejoramos? Porque incluso también en estos momentos tienen muchos problemas de saneamiento básico de agua potable, porque vemos las vías del centro que están hundiendo, porque las vías, el alcantarillado colapsó, y entonces todavía no hemos solucionado ese problema, y estamos esperando en construir más, porque eso va a generar que la tubería en la 3, hay una tubería de la zona centro que yo no, si no estoy mal, es de 6-8 pulgadas, y cuando llueve pues el agua se devuelve. Exacto, se rebosa. Entonces mire que eso es de la ciudad, no solamente vamos a construir, sino que vamos a hacer. Claro, por eso insisto, el componente de la propuesta para lo fundamental, cuando se habla del tema de vivienda, es un tema muy integral y tiene que ver con aspectos ambientales. Entonces, si quieren hablar de otro tema. Cambiemos de tema. Sí. El tema educativo. Sí, claro que sí, en el tema educativo. ¿Qué tal está Tebaida hoy en oferta educativa? Nosotros queremos, dentro de las propuestas para lo fundamental, tener una sede universitaria. Soñamos con tener una sede universitaria, bien sea sede de la Universidad del Quindío, Universidad del Valle, en fin, todas las universidades que quieran propender por este tema, y no solamente eso, sino también generar la educación virtual, específicamente, porque encontramos en la virtualidad un nicho de educación importante que puede generar. Y también le queremos apuntar al tema de los idiomas. Nos parece importante que los habitantes del municipio de La Tebaida tengan un fortalecimiento en el inglés, en el francés, no solamente en lo que tiene que ver con la cercanía del aeropuerto específicamente, que está en proyección a mejorar un poco más, sino también porque eso puede generar bienes de servicios, bienes y servicios a favor de personas pues que estén en el extranjero como tal y que quieran venir a conocer. Que llega mucha remesa, queremos fortalecer el tiquete estudiantil. Yo fui fundador del tiquete estudiantil junto con el alcalde Javier Cardona, que en el año 2010 hicimos una muy buena mesa de concertación con los empresarios, con la doctora Mayerlin de Trastebaida, con los Manrique de Rápido Quindío, con el doctor Omar Aristizábal de Buses Armenia. Siempre han estado muy abiertos con el tema del municipio. El tiquete estudiantil, como bien lo mencioné desde el inicio, ha avanzado en el tiempo, sin importar cuál ha sido el alcalde, siempre lo han sacado, se convirtió casi que en una política pública del municipio. Queremos mejorarlo, reglamentarlo un poco más, digitalizarlo, que los tiquetes le lleguen a los estudiantes al teléfono. Estos ahorita se está manejando lo que es papeles de etiquetería que generan un gasto de 3-4 millones de pesos por la cantidad de etiquetes que se tienen que sacar al mes, mientras que nosotros, que todos los estudiantes tienen celulares, podamos sacar adelante el tema del etiquete estudiantil. Bueno, nosotros aquí con César hemos hablado aquí tantas cosas que hablamos, ustedes que son petristas, que son amigos de Gustavo, que tienen sus acercamientos, pues porque tienen un grupo aquí en el departamento, y pienso que el departamento tiene que tener eco allá en Bogotá. Claro, y que ese por eso nos vamos a lanzar también, porque tenemos presidente, porque si hubiera ganado ese señor Rodolfo Hernández, sí, pero no es lo mismo usted llegar a decirle a Gustavo Petro, yo se le ayudé en la campaña, colabóreme para el municipio, sí, pero yo es muy diferente. Yo voy a aspirar y decir Petro esté ahí, porque yo confío en que si le gusta trabajar por la comunidad, no importa. No, lo que quiero decir es que no, él va a recibir a todos. Yo no quiero decir lo que decían hace 4 años, que no, que como ganó Iván Duque. No, claro que sí, lo reciben con los brazos abiertos hacia privatizar la cebra Taida. Pero lo que yo voy es que tenemos cercanía. Que yo defendí a Petro aquí hasta César, no, cuando hablamos. No, usted es muy objetivo, usted es muy objetivo, eso sí hay que decirlo, muy objetivo. Porque yo le digo a César, pero la gente cómo va a pretender resultados si ni que hay un plan de desarrollo. Exacto, no, ha sido muy objetivo, y precisamente ese conocimiento suyo es bueno tenerlo también nosotros. No, porque es que hay una propuesta que usted, sea Gustavo, sea Javier, porque además Gustavo me hizo una promesa en la casa de él. Me dijo, si usted termina de candidato y llega a la alcaldía, yo voy a ir a trabajar con usted. Y yo le dije lo contrario, si uno decimos en su casa, y si usted gana, me va a ayudar para que yo le asesore. No, sí, hay que asesorarlo, ¿no? Claro, asesorarlo, no manejar, porque no lo vamos a manejar de nadie. No, asesorado, exacto, porque por eso no queremos un Perea, no queremos una Sandra Aristizábal, no queremos una Piedad Correal, no queremos un Vicente Jou, no queremos un gobernador del Quindío atrás. Lo necesitamos a usted, que siempre nos ha visto luchando por la gente. ¿sí? Y obviamente la experiencia, Javier Cardona, que nos ayude a desprivatizar el aseo, ¿sí? Yo tengo la fórmula. Exacto, claro. Usted tiene la fórmula y que nos colabore con eso, obviamente. De Javier hay que decir algo muy importante y hay que ser muy objetivos, porque yo marché en contra de la administración suya. Yo fui uno de los que marché, ya después la marcha se salió de control por cosas pues que usted bien no sabe, que en hechos lamentables con su hogar, que no debió pasar. Pero sí hay que manifestar que la administración de Javier Cardona en su momento, quien es objetivo, sabe de que si no hubiera pasado lo del escenario del aseo, yo creo que usted estuviera hoy por su tercera alcaldía o ya estuviera en la Cámara de Representantes. Pero es importante que vuelva a participar, don Javier, ¿sí? Es muy bueno. No, es que
estamos hablando y la posibilidad de apoyarnos, y no solamente eso, conceptualmente. Aquí lo que se ha llamado es al consenso, porque hay que pensar en ciudad, no pensar en el Pacto Histórico, en el Partido Liberal, ni en Gustavo, ni en Javier, sino pensar en el municipio, en la gente que está esperando resultados frente a tanta dificultad que tenemos. No, es que aquí hemos compartido una cosa, Gustavo, es una cosa que nos ha preocupado, y César, aquí lo hemos debatido y le hemos dicho a los candidatos que vienen, hombre, qué bueno que el presidente le está apuntando, por ejemplo, al PAE, que es uno de los problemas grandes que hemos tenido, pero nosotros hemos dicho, bueno, que llegue un gobierno y le apunte al PAE a los 365 días del año, porque sale un niño a vacaciones y se interrumpe el sistema nutricional. Claro. Sale el viernes y vuelve el lunes, ahí se cortó. Aguanta hambre, sí, aguanta. No es mentira. No es mentira, aguanta. Aguantan hambre hasta el lunes claro, que llega. Claro que sí, claro, y lo vemos. Y hay gente que no tiene. Claro que sí. Para esos niños su único plato de comida o su única alimentación es la que le dan en el colegio. Exacto, ¿no? Y el PAE lo tiene que manejar la misma comunidad. Es que la Tebaida tiene muchas madres que tienen la capacidad, tienen manipulación de alimentos, tienen una capacitación enorme en lo que tiene que ver con el tema de la preparación. Hay que arrebatarle el PAE a los contratistas. A ellos hay que quitarle el PAE. No se justifica que ahorita la gobernación del Quindío tenga a los niños sin PAE porque está esperando unos contratistas, muy seguramente esperando detrás de qué. Pero entonces lo que queremos es entregarle ese tipo de actividades de manera asociativa para que las comunidades las saquen adelante. Además recordemos que las juntas de acción comunal tienen personería jurídica y pueden actuar. No se las dieron ahora, ¿no? Para que tengamos muy claro eso, que están criticando porque el presidente dijo que las juntas de acción comunal podían instalar el internet, el cableado del internet, llevarse Sí, es que la autonomía de las juntas comunales es importante. Hace varios años. Exacto, claro que sí. Pero yo termino lo del PAE. Entonces, tenemos un sistema que es un sistema nacional, porque aquí tampoco le podemos echar la culpa a los alcaldes ni al departamento. Es un sistema nacional que hay que romper con ese esquema donde usted dice, listo, démosle trabajo a las personas que nos ayudan a generar empleo del PAE, que nos ayuda a reactivar la economía. Eso genera una economía circular en el sector. La reactivación económica. Entonces, lo que nosotros dimos 325 días para que el fin de semana se interrumpa, e incluso se ha pensado que tiene que hacerse uso de las vigencias futuras para que el 31 de diciembre termine el año, la vigencia, y el primero los muchachos continúen, porque pues, el sistema de alimentación tiene que ser como el servicio de salud, ininterrumpido, para que le da continuidad, y la única forma que le da continuidad es a través de un proyecto de vigencias futuras, que se deje contratado incluso desde diciembre, para que en enero los muchachos sigan comiendo. Es una propuesta para que ya Exacto, eso está bien, lo haremos, claro que sí. Y eso es algo bien importante, porque ¿qué gana uno con embolatar a unos niños ahí con 7, 8 meses del año y los otros 4 meses se interrumpen? Que es una propuesta bien buena, pues estamos pensando en la parte social. Bueno, hay que jalarle al tema de la parte social. Así como hablamos de salud, y decimos que debe ser ininterrumpido, que un hospital no puede cerrar el 27 de diciembre, tiene que estar, exacto. Y así debe ser el de la alimentación, y eso es forma de la prevención, ¿no? Forma parte de la prevención, porque los niños no se enferman. Bueno, entonces en el tema de la salud, ¿sí? Además, es que incluso yo pienso que los centros educativos en el tema cultural y deportivo y digamos de diversión para el niño, ¿sí? Debería estar abierto también sábado y domingo. Exacto, claro que sí, abierto sábado y domingo, y no solamente eso también, sino tener que vaya y que tenga una connotación de seguimiento, que le hagan seguimiento al tema nutricional, al tema deportivo, porque vuelvo, insisto, lamentablemente los liderazgos deportivos en el departamento, yo diría que en el país, se limitan a recibirle a los políticos simplemente un balón de fútbol y unas camisetas, pero no hablan de un programa íntegro que tenga que ver con la posibilidad de que un joven sea profesional, que vaya a probar a un equipo profesional, que no es descabellada la idea, una política pública, una política integral del deporte, y además porque el municipio fue pionera. El municipio, cuando usted estaba, también hay que manifestarlo, la primera sede era a un patrimonio local. Hicimos los juegos patrimonio departamental, claro que sí. Los juegos comunales, de hecho soñamos con ver a la primera sede en algún momento, como en la profesional o en la B, pero bueno, por cosas de la vida. No, hay que cosas que pueden retomar, es que la experiencia es de la DIMAYOR. De la DIMAYOR, exacto. No de la vida, exacto. No ha permitido que la C ascienda a la B. Exacto, sí, lamentablemente. Bueno, pero eso es lo que queremos hacer, o sea, para darle el mensaje a la gente, eso es lo que queremos hacer, hablar de propuestas fundamentales. Aprovechar aquí,
el tema de seguridad, cada que llega uno a Tebaida, la gente se queja y se queja que hay mucho vandalismo, que mucha delincuencia, que la gente no puede salir. Pues nosotros ya hemos escuchado a mucha gente que sí, que hay que darle empleo, que hay que darle participación a los muchachos, que hay que generar más, traer más empresas, en fin, pero pues hay otras medidas que son inmediatas. Bueno, ¿y lo inmediato qué podemos hacer? No, frente a ese tema hay que decir es que la infraestructura de la policía como tal, donde está la estación de policía, de hecho yo vivo al frente de la estación de policía, es muy pequeña. Se quedó pequeña. No solamente eso, el pie de fuerza, tenemos un pie de fuerza de 12 policías, si no estoy mal, en el municipio de Tebaida, activos, rotativos. Por turno, 6 policías por turno, 8 policías por turno para 50.000 habitantes. Se hablaba de 3 cuadrantes específicamente, queremos reforzarlo. Primero hay que manejar el tema de la infraestructura, porque decir que se va a traer más unidades, pues pasa lo mismo con lo que estábamos dialogando ahorita de la vivienda. Primero hay que hacer unos arreglos internos, primero hay que ampliar el tema de la estación de policía y que sea una estación de policía funcional, porque ahí yo he visto policías que duermen, descansan, pernotan ahí para recibir su turno y obviamente no descansan. ¿Por qué? Porque a las 2 de la mañana traen un capturado, porque a la 1 de la mañana llega la mamá a pelear allá por tema de violencia intrafamiliar. Entonces primordialmente hay que modificar la estación de policía, fortalecerla para poder traer muchas más unidades de policía. Pero insisto que el tema de seguridad debe ir inmerso con oportunidades. Para mí el tema, en economía hay un tema específico que llama el triángulo de Sabato, y es que para el desarrollo de las sociedades específicas se tiene que manejar lo que es el gobierno, empresarios y universidad, lo que tiene que ver con la generación de conocimiento, porque podemos meternos desde el punto de vista represivo, y desde el punto de vista represivo vemos que el Estado colombiano frente al tema del microtráfico y frente al tema de la droga perdió la guerra, bien lo decía Gustavo Petro en un discurso de la ONU. Entonces específicamente queremos meterle a ese tema, ampliar el tema de las unidades, pero para ampliar más unidades de policía en el municipio tenemos que reestructurar la estación de policía y generar zonas seguras específicamente con la instalación de CAI. Pues parece que el centro debería tener un CAI específicamente de reacción inmediata, además porque si se logra terminar Paseo del Edén, que es una de las propuestas para lo fundamental, va a haber mucho turismo, va a ser mucha afluencia de personas, de habitantes de nuestro país que pasan por la Americana y ya van a tener pues por donde entrar, y a qué va a haber en el municipio de la Tebaida. Creemos que debe haber unidades permanentes de seguridad en el centro. Financieramente la Tebaida... Pero yo le pregunto lo que tiene que ver con seguridad, porque Gustavo hablaba ahorita, pero cada que uno avanza en proyectos, pues lógicamente hay que hablar del tema financiero. Sí, claro que sí. Vamos a organizar la estación de policía, pues nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto. ¿En qué quedó eso? Porque nosotros quedamos esperándonos en el segundo piso. Un proyecto porque lógicamente cuando usted va a presentar una ampliación de una estación de policía, tiene que contar uno con el visto bueno de la Dirección Nacional de la Policía en cuestión de seguridad, el tema de infraestructura, de planos, de estadísticas también. Plano, y tiene que llevarlo a que lo revisen en Bogotá. Pero lo que pasa es que sí, Gustavo tenía razón, ampliar el cuartel de la policía, y lo primero, tratar de aislar la parte de los dormitorios de la sí, ellos tienen que descansar y operativa de la policía, porque pues un dormitorio que usted va y entra y el dormitorio están los calabozos, donde están los calabozos y está donde está la armería. Entonces les toca que lidiar con sus compañeros cuando relevan el turno, revisan la armería, les hacen bulla, o sea, el policía tiene que estar tranquilo. Ya no borracho agarra a gritar y entonces hay que aislarlos, hay que aislarlos. Pero lo que yo decía es que es un tema de una carga para el Estado, porque si usted pregunta al municipio para hacer una ampliación del cuartel de la policía no tiene un peso. Entonces hay que necesariamente siempre contar con amigos que le ayudan a uno a hacer el lobby en Bogotá, que ayudan a conseguir los recursos, que además pues la policía a veces tiene un buen presupuesto para que funcione, y en la medida que se haga el cuartel o se amplíe, pues podemos pensar ese es el primer paso específicamente, acompañar el tema de las unidades también con cámaras de seguridad, pero no con cámaras que hace 4 años el señor Carlos Fabio decía que cámaras de reconocimiento facial, no las tiene ni siquiera Nueva York ni Bogotá para que la Tebaida las tenga. Hoy en día están los hoy en día sí, los drones y demás, pero para hablar específicamente sí necesitamos primero poner a funcionar las cámaras que están, porque el municipio hizo una inversión enorme. Vargas Lleras llegó a la Tebaida y se sentó allá y ensayó las cámaras, y Vargas Lleras se montó en el avión y las cámaras volvieron a quedar.
Y no solamente las cámaras, sino también dejaron de funcionar. Y no solamente eso, sino también quién opere las cámaras, porque hicieron una inversión enorme en cámaras, pero no tenían la persona capacitada para grabar las cámaras. Es algo risible, el aparato termina moviéndose solo. Entonces los policías, cuando hay un delito en esa zona, lo que hacen es mirar el video y apretar el que sabemos para que llegue el enfoque en su momento y mire el tema del delito. Entonces a nosotros nos preocupa lo que tiene que ver con la infraestructura. Sí, por eso, es un área de monitoreo. Exacto, entonces por eso la seguridad la queremos acompañar con eso, lo que tiene que ver la organización del tema del cuartel de la policía, la organización de más cámaras de seguridad y hacer un programa también específico. Es que la policía no puede volverse el enemigo del comerciante, como lamentablemente hoy en día vemos con esta administración, con el señor Jonathan Gualdrón, secretario de gobierno, que institucionalizó muchas cosas en el municipio de Atebaida que iban en contra de la misma población, de tal manera que el policía tiene que convertirse en un amigo como tal de la comunidad. Menos mal que yo no voté por Vicente. No, pero no, la pregunta es esa. ¿Cómo está el tema financiero de Atebaida? No, el tema financiero de Atebaida, estamos haciendo una revisión específica. Antes de nosotros planear el programa de gobierno, queremos hacer el estudio económico, saber cuáles son las deudas, saber cuál es el superávit que salió del año pasado fiscal, saber, ahorita estamos hablando de 46.000 millones de pesos que fueron aprobados para el tema del presupuesto actual. Entonces ese es un tema que estamos estudiando juiciosamente para hacer un informe frente al tema, para saber si para X o Y promesa que queramos hacer en campaña podamos hacerla con recursos propios o con recursos del balance, que también son propios, o con empréstitos. Pero lo que nos preocupa a nosotros desde el punto de vista administrativo es que hay una actualización catastral que va a pasar por una transición, que a la gente se le va a incrementar más del 100% del impuesto predial. Entonces hay que mirar. Eso es por culpa de que no han hecho las actualizaciones de las administraciones. Eso es por culpa de que no han hecho la actualización. Exacto. Todo se acumuló, pero el tema es saber cuándo se hace. Nosotros en el Consejo manifestábamos que desde el punto de vista macroeconómico, es decir, desde todas las variables económicas, no era justo que ahorita hicieran la implementación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de salir de una pandemia, hay gente que tiene una capacidad de endeudamiento muy alta, nos preocupa mucho la reactivación económica, nos preocupa que se convierta eso en una cartera morosa. Perdón que le corrija, no sí, creo señor. Que sea una capacidad de endeudamiento, más bien unas deudas muy altas que nos aminoran la capacidad. Lo que pasa es que la economía popular en la Atebaida lamentablemente no está entregada a bancos, sino entregada a prestamistas. Entonces eso es un elemento que a nosotros nos preocupa mucho. Entonces, gota a gota. Lo que pasa es que lo que decía César frente al tema de los avalúos, entonces hay un avalúo que viene de tiempo de varios años atrás. Lógicamente que cada que llega un alcalde y le hablan de actualización catastral se eriza porque se van a aumentar los impuestos, pero también hay que decir que muchas veces la actualización no se hace por capricho. No, y no sabe por capricho, no por ley. Está vendiendo a Vicente. No, estoy defendiendo. No, mentira, muy objetivo. Claro. Yo lo estoy molestando. Una vez, entonces uno lo hace por ley y resulta que en Atebaida se cobra el 8 por mil sobre el avalúo de los predios. Entonces se subió el avalúo por ley, que hay que hacerlo para evitar una sanción, pero entonces ya era el 8 por mil, entonces bájalo al 5 por mil y le va a dar un incremento, pero más suave. Entonces va a lograr amortizar. No, o sea que le sube el 3, pero ya más adelante cuando. Pero miren, eso hace parte de la objetividad y estamos hablando, mi comentario fue por molestar si estaba vendiendo a Vicente. Sí decirlo específicamente, tenía que hacerlo. Que no era el momento desde el punto de vista económico para el ciudadano a pie, donde tiene una inflación del 12%, donde tiene un encarecimiento en transporte y demás, no era el momento. Pero no depende muchas veces del mandatario. Y la guerra de Ucrania, los insumos, el tema de repito, ahí le toca jugar con el porcentaje de liquidación en el código de rentas para que el impuesto exacto. Sí, señor. Bueno, se nos acabó. Chéveremente Clip. Es un programa donde se hablará todo lo relacionado con la salud mental. ¿Iniciamos hoy? No, de hoy en 8. Yo he dicho que el 3 de marzo. Estaremos es un grupo que se llama Chéveremente. Qué bueno.
que va a venir a estar aquí todos los viernes de 3 a 4 de la tarde hablando sobre salud mental. Preocupadísimos ellos por el tema de los suicidios. 14. Ya van 14. Sí, wow. 14. Viene el psicólogo PhD en educación, Carlos Arturo Arenas, y el economista, cofundador de Chéveremente, que es una fundación que va a los barrios a escuchar a todas las personas que quieran interactuar, hablar, contar, decir, expresar lo que sienten. ¿Cuál es su angustia? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su temor? ¿Qué es lo que le está rondando por esa cabecita que lo lleva a querer suicidarse? Chéveremente, Radio Click, viernes de 3 a 4. Importante. Bueno, ya don Héctor ya nos hizo señitas, que ya está cansado, que debe descansar, no puede tener la... Ahorita me decían que don Héctor se parece a Facundo Cabral. Sí, veo. Estoy ganando de gafas. Entonces ya don Héctor nos está haciendo señas, ya no puede estar como tan expuesto a la luz. Sí. Entonces, mil gracias a todas las personas que estuvieron esta tarde en sintonía de Click Comunicaciones. Lógicamente a nuestro amigo Gustavo Adolfo Mafla, que lo tuvimos esta tarde aquí. Más adelante, ya va pasando este proceso, ahí nos vamos encontrando aquí cuando quiera venir de nuevo. A César, pues, que siempre me invita, mil gracias. A todos ustedes, pues los esperamos el próximo lunes. Que todos tengan un feliz semana y recuerden, el lunes nos vemos de 2 a 3 a tintear. Y muy bueno el tinto, la verdad, muchas gracias, la verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañero Javier Cardona, una relación de amor y odios, pero más de amores que de odios, porque hay mucho que aprenderle a Javier Cardona debido a su experiencia administrativa. Muchas gracias, compañero César, por tenernos acá, y a nuestro amigo del máster, muchas gracias, a las personas que nos están viendo, muchas gracias. Chao, chao. Click Estéreo, a un clic de tu corazón. Fue grato para nosotros compartir con ustedes el primer tinto de la tarde. Esperamos reencontrarnos en nuestro próximo programa. ¡Feliz día!